chat y los vamos anotando. Perfecto. Bueno, entonces, Lidia, ¿querés que te repita la pregunta, Ernesto? ¿Está bien? No, que puedas ampliar las dos ideas que dijiste hacia el final de tu exposición, acerca de esto de que esta es una oportunidad para proponer o pensar qué escuela queremos, y por otro lado, para pensar qué propuesta metodológica de educación popular podemos desarrollar. Sí, es un tocazo, pero a ver, me parece que se pueden juntar las dos cosas, ¿no? Que escuela va ligada a una propuesta metodológica, que, digo, que yo retomaría de todas las cosas que dijo varias, pero de lo que decía Rosita recién, la necesidad de inventar y de darnos aceptar el desafío y animarnos a inventar. Yo me acuerdo que un colega, yo estuve conversando el año pasado con un colega cubano, que me decía que está trabajando mucho Freire, y me decía, nosotros somos bancarios, Cuba es bancaria, me decía, la educación cubana es bancaria. Digo, ¿y cómo sostienen la revolución? Dice, nosotros sostenemos, porque él me contaba cómo fue su escuela primaria, ¿no? Y eso están incorporando ahora la discusión freiriana de los años 80, pero hasta ese momento Freire no había entrado en Cuba. Dice, porque nosotros, mira, antes que marxistas somos martianos. Y como ustedes saben, Martí es como la figura ordenadora de ese pensamiento. Entonces ellos pudieron sostener una revolución y una educación, como ustedes saben, hoy la educación, o sea, no hay analfabetismo en Cuba, no hace falta que les explique lo que es el sistema, la capacidad que ha tenido la revolución cubana de extender el sistema escolar. Y sin embargo, no es que se aferraron a un paradigma, sino que inventaron a partir de su realidad, de su necesidad, de su contexto, en ese momento, en esa coyuntura, en esa situación. Me parece que eso es como lo primero que hay que reconocer, que hay que retomar, por más a mi manera de ver, todo lo que podamos de Freire, de todos los autores actuales de los que podamos abrevar e inventar. Y ahí yo diría que hay dos cosas que esta pandemia trajo a la discusión, y lo vivimos con el equipo de Educación Nacional, ¿no? en las discusiones de los marcos federales, donde, por ejemplo, todo lo que contaban recién que asumió Mendoza y otras provincias, de la flexibilización curricular, la modularización, las situaciones problemáticas, o las situaciones, no me acuerdo cómo se llama, nunca me acuerdo la palabra, que dice las resoluciones, pero la situación problemática como organizadora del aprendizaje, no la disciplina, todas esas discusiones que vienen del campo de la educación popular, para muchos de los otros niveles, para los niveles y otras modalidades, a veces son un descubrimiento, ¿no? Entonces no sabían que eso estaba inventado, lo están inventando, están diciendo, no, ahora hay que flexibilizar, ahora... Por otro lado, viene desde la educación de adultos otras demandas que te dicen, no, está bien, ustedes están diciendo que no hace falta acreditar, pero si yo no les doy el certificado de que aprobaron, con estas las conversaciones tuvimos con Miguel y Alfredo, ¿no? Si yo no les doy el certificado que aprobaron el módulo 4, no vienen más. Entonces le tengo que certificar, aunque parecería que fuera una apertura, no certificar, ¿no? Entonces ahí entras en diálogo con las demandas del que está ocupando ese lugar de educando y el que está ocupando el lugar de educador. Yo creo que eso es, si querés, de lo metodológico, más allá de las millones de alternativas técnicas y cuestiones concretas que uno puede desarrollar y que están muy trabajadas, y me parece que uno de los ejes es esto de la construcción de un vínculo ético-político con el otro. Yo creo que eso es como el humanismo profundo de la educación popular. Y esto que decía Rosita, de armar, acompañar, ¿no? Hay un momento de desconcierto, es un momento de dolor, y las escuelas, desde la educación, en los ámbitos de la educación popular, que pueden ser escuelas o no, tienen el lugar de acompañar eso. Acompañar no quiere decir dar una palmadita en el hombro, quiere decir ayudar a entender, ¿no? La educación no es un lugar para hacer clínica psicológica, es un lugar para que desde mi manera de ver, vincular el conocimiento, que Freire decía el tema generador, ¿no? Vincular el conocimiento socialmente acumulado con una situación vivencial. Que ese conocimiento me permita saber que yo no soy el único, que si no tengo trabajo no es mi culpa, que si no sé leer no es mi culpa, ¿no? Que es un contexto mucho más grande
que tiene vinculaciones con la sociología, con la historia, con la química, con el ambiente. Entonces, esa articulación entre la situación vivencial, que hoy es de dolor, de angustia, de desconcierto, y el conocimiento acumulado, creo que es el lugar que la educación popular nos ha enseñado que tiene la pedagogía. Y la segunda cosa, y con esto me callo, es la discusión sobre la jerarquía de los saberes, que tanto ha trabajado la educación popular, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los saberes que me permiten sobrevivir en una pandemia? Hoy un compañero decía, estaba en una conversación con movimientos sociales, que decía, ¿cómo hacemos con los compañeros que están colaborando en el territorio y te viene el chico que tiene que entender la trigonometría? Claro, el compañero no sabe trigonometría, ¿no? Pues no terminó la primaria. Y está bien, todo el mundo tiene que tener derecho a esos conocimientos, porque es su manera también de poder seguir accediendo a otros niveles del sistema educativo, como ha pasado con las universidades del conurbano, etcétera, que habilitaron la posibilidad de seguir estudios universitarios a muchos sectores que si no hubieran llegado a seguir esos estudios y que están contentos de seguir esos estudios. Entonces, eso es un derecho, pero es insuficiente. Me parece que el tema de la jerarquía de los saberes, que es difícil de plantear. ¿Por qué es difícil de plantear para mí? Porque la jerarquía de los saberes es una construcción hegemónica, ¿sí? Entonces, y el capitalismo global es el que está construyendo una hegemonía discursiva y una hegemonía de los sentidos. Estamos discutiendo eso. Si nosotros vamos a decir que es más importante, por ejemplo, hacer pan que saber trigonometría, ¿no? Eso uno lo dice así, es muy disruptivo. Y el pibe que sabe hacer pan y no sabe trigonometría, porque es un ejemplo, la trigonometría, quizá no llega a la universidad. Entonces, tampoco nos podemos quedar solamente con esos saberes de la vida cotidiana, pero sí podemos discutir su jerarquía y su valor. Porque hay saberes que permiten sobrevivir, que permiten cuidar, que permiten reparar, que no están ni en los currículum ni están valorados como saberes, y son los saberes populares que están permitiendo a este pueblo sobrevivir en esta crisis y en tantas otras. Yo hablaba con una señora de un barrio, tenemos una reunión virtual, y le digo, ¿cómo estás? Me dice, y más o menos, pero sabemos, ¿no? Así me dijo. Y yo me quedé pensando, ¿qué es lo que sabemos? ¿No? Sabemos movernos en las crisis, sabemos movernos en el dolor, sabemos movernos. Esos saberes del pueblo no están valorizados, ni en el currículum, ni reconocidos como valiosos, cuando son los que permiten de veras sostener la vida. Entonces me parece que esa jerarquía de los saberes tenemos como tarea, y como tarea que no creo que sea sencilla, muchos dicen cómo se hace, y se hace, nosotros no somos hegemónicos, este discurso no es el hegemónico, entonces no es fácil, hay que ir, y yo coincido con lo que decía Rosita, no sé si es exactamente lo que decía, no quiero poner palabras que por ahí no dijo, pero que hay que ir entrando por donde uno va pudiendo, ¿no? Por las brechas, por los espacios, por lo micro, pero también por lo macro, me parece a mí, también cuando podemos avanzar a nivel del Estado, a nivel de la normativa, a nivel de las políticas públicas, también. Ahora, para poder avanzar ahí tenés que tener un acumulado en otro lado, si no, no sabés qué hacer, ¿no? Entonces, me parece que es esa... Nada. Bueno, y muchas gracias, porque la verdad que es una reflexión súper, súper potente, ¿no? La que uno arma en estos grupos. Así que